Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a mi canal. El día de hoy voy a hablar de un tema que va como, bueno, son en realidad como dos temas diferentes, que van como muy de la mano, van muy unidos y se prestan, creo que se pueden prestar a confusión. Voy a hablar acerca de el alcoholismo, las adicciones y el narcisismo y la psicopatía. Entonces, bueno, por principio de cuentas, es importante mencionar que los narcisistas y los psicópatas muy comúnmente caen en adicciones. ¿Por qué? Por distintas razones. Los narcisistas porque suelen ser personas ansiosas, suelen vivir con mucha ansiedad y algunas drogas les ayudan a lidiar con eso, como la marihuana, como el alcohol, obviamente, y todas aquellas sustancias que les provoquen una sensación como de tranquilidad. Eh, Además, para el narcisista, como el narcisista en el fondo sabe que no es tan grandioso como él piensa, pues solamente puede tolerar la realidad alcoholizado o intoxicado. El psicópata abusa de las sustancias porque pues él puede hacer todo, porque no tiene límites, porque él es Dios y a él no le pasa nada. No por ansiedad, no. O sea, los psicópatas ya se los he comentado, envidienlos, no sufren ansiedad. Entonces no es por ansiedad, es por experimentar cosas nuevas. Porque no tienen el límite. Acuérdense que el límite es algo que le falla mucho al psicópata. Entonces, ¿por qué venía a colación esto? Porque es muy probable que te encuentres con narcisistas y psicópatas que son adictos y que se confunda, o sea, que se piense, o sea, las adicciones eh, son enfermedades que llegan a revolverse mucho con otros trastornos, por ejemplo, personas con trastorno límite de la personalidad que también sufren mucha ansiedad, que consumen drogas y entonces los tratan como si se tratara de una simple adicción, valga la redundancia, los tratan como si se tratara de una adicción, cuando en realidad el problema principal es el trastorno límite de la personalidad. Entonces, muchas personas suponen que para su pareja o pariente el problema es la adicción, cuando en realidad tenemos un problema de narcisismo o de psicopatía. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí en México, no sé en otros países, pero déjenme platicarles la situación de las adicciones en México. En México, prácticamente el sector salud en mi país, tiene a las adicciones con muy poco presupuesto. La salud mental en general tiene muy poco presupuesto, especialmente las adicciones, y la realidad es que es un problema muy grave en mi país. Esperemos que en el futuro se atienda mucho mejor, pero bueno. Eh, ¿Por qué venía esto a colación? Porque al no atender suficientemente las adicciones, se hace necesario que otro tipo de instituciones privadas atiendan. Entonces, hay instituciones privadas que son muy caras, a las cuales tú puedes llevar a la persona que tiene problemas de adicción. O hay otra opción para las personas que no tienen muchos recursos, que son lo que conocemos aquí nosotros como anexos de Alcohólicos Anónimos. Estos anexos de Alcohólicos Anónimos, pues en realidad no están muy regulados. Entonces, por ejemplo, hay anexos que son dirigidos por personas que profesan la religión cristiana evangélica. Entonces, como el programa de Alcohólicos Anónimos requiere que tú le entregues el control de tu vida a un poder superior, lo que hacen las personas que son cristianas evangélicas es que les enseñan la doctrina de Cristo a los internos. Esto no es ni bueno ni malo, es, vamos, finalmente quien quiere sujetarse a esa fe, bueno, pues se sujeta y quien no, no. Hay otros grupos en los cuales las personas que dirigen
pues no tienen ninguna formación religiosa, a lo mejor son católicas o profesan otra religión y simple y sencillamente dejan que libremente los participantes entreguen el control de su vida a un poder superior que puede ser el de cualquier religión. El problema con todos estos grupos es que como no están regulados y como no siempre hay psicólogos especializados en adicciones, pues solucionan los problemas como Dios les dé a entender, porque además tienen a los enfermos ahí internados. Entonces, pues me da mucha pena decirlo, pero muchos son torturados, son golpeados, son amarrados, se les quita la sustancia de golpe, cosa que les puede llegar a causar un infarto. Yo tengo el caso de un ex compañero de trabajo que por internarse en un anexo de Alcohólicos Anónimos, pues le quitaron cualquier sustancia y se murió de un infarto y era joven. ¿Por qué? Porque no hay médicos, no hay psicólogos. Es un problema esto, ¿no? En mi país, es un verdadero problema. Los que más o menos conocen el programa de Alcohólicos y de Narcóticos Anónimos, creo que así se llama, Adictos Anónimos y Narcóticos Anónimos, saben que se manejan, hay una figura que se llama el padrino. El padrino es una persona que ha pasado por los 12 pasos del programa, que yo no sé quién certifica que hayan pasado verdaderamente por el programa de los 12 pasos. El programa de los 12 pasos es una belleza, a mí me encanta, se me hace una maravilla. El problema es que no todos pasan por los 12 pasos, pero bueno, se supone que el padrino pasa por todo el programa y entonces es una persona que de manera voluntaria y gratuita asesora y acompaña a nuevos miembros de Alcohólicos Anónimos, ¿vale? Bueno, pues ¿qué creen que pasa cuando un narcisista o un psicópata llegan a esos lugares? Pues de inmediato se vuelven padrinos, porque además ya saben que muchos de ellos son encantadores y seductores. Entonces, te encuentras con personas que tú sabes que son de Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, y te los encuentras en una pachanga, son padrinos, y te los encuentras en una pachanga ahogados de borracho, sí, ahogados de borrachos, pero además se meten a un baño ahogados de borrachos y de pronto ya salen muy bien, y son padrinos, y acompañan los procesos de otras personas. Entonces, mucho ojo, muchos trastornos de personalidad se confunden con las adicciones. Mucho ojo con esto. Si la adicción va acompañada con narcisismo o psicopatía, date por vencido. Bueno, date la media vuelta, no confundas una cosa con la otra. Ahora, vamos a hablar de personas que sufren una adicción, pero no son narcisistas y no son psicópatas. Son personas empáticas, son personas que no están buscando hacerle daño a los demás, son personas que no explotan a los demás, que simple y sencillamente tienen un problema de adicción. Estas personas sí sienten culpa, es decir, estos alcohólicos que sí se le hincan a la mujer para pedirle perdón porque la golpearon o porque golpearon a sus hijos o porque hicieron un desmadre estando alcoholizados o estando drogados, sí sienten culpa, sí sufren mucho, muchísimo. Pero, y esto lo aclaro porque en videos anteriores yo he dicho, a ver, a un narcisista, a un psicópata y a un adicto no les puedes creer, no les creas. Fíjate en su congruencia, me refiero específicamente a alcohólicos y personas que consumen otro tipo de sustancias que están consumiendo en ese momento. Es decir, personas con adicciones que se encuentran en plena práctica de su adicción, no puedes confiar en ellos. ¿Por qué? Aunque no sean narcisistas y psicópatas. ¿Por qué? Porque sí siente culpa, sí se arrepiente, sí sufre terriblemente. Y de verdad hace el propósito de no volver a lastimar a su familia. Pero su arrepentimiento, su culpa va a durar hasta que vuelva a tener la necesidad de consumir. En ese momento se le va a olvidar todo. Cuando sí es confiable, cuando es una persona que ya se sometió a un tratamiento
y que está rehabilitado o controlado. Acuérdense que las adicciones no se curan, no tienen cura. La persona lo único que puede hacer es rehabilitarse y controlarse el resto de su vida. Toda su vida va a tener que controlarse y que tener acompañamiento, ya sea de algún grupo al que él pertenezca o de algún psicoterapeuta especializado. Toda su vida. Esas personas que están rehabilitadas son personas con un gran valor, con un enorme amor a la vida, personas valiosísimas, valientes, en las cuales por supuesto que puedes confiar. Por supuesto, una persona con adicción rehabilitada es totalmente confiable. Esto lo aclaro porque de pronto parecería como si una persona que fue adicta no es confiable. No, no, no. Por supuesto que no. Una persona adicta, rehabilitada, es totalmente confiable, es totalmente valiente y admirable, además. Aplauso, de verdad, porque se requiere de mucho valor, de mucha tolerancia, de una lucha constante de todos los días para mantenerse limpio. De verdad que son gente admirable, admirable. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro este punto, porque las adicciones van muy de la mano con otros trastornos. Por ejemplo, trastorno bipolar también es muy probable, si no está diagnosticado o diagnosticada, es muy probable que caiga en adicciones. Trastorno límite de la personalidad, mucho. Narcisismo, psicopatía y sociopatía van muy de la mano con las adicciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que observar muy bien a la persona. Pero sí, básicamente, si es un adicto que además es narcisista y psicópata, difícilmente va a salir de esa adicción. Y el tratamiento no iría por ahí, ¿no? Lo mismo que si tiene trastorno bipolar o trastorno límite de la personalidad, el tratamiento va por otro lado, ¿sale? Y bueno, pues si es narcisista, psicópata y adicto, ¿qué más quieres? Córrele, córrele. Bueno, pues muchas gracias por tu atención. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les agradezco muchísimo, muchísimo que me escriban, que me retroalimenten, de verdad, les mando un abrazo desde el corazón, me llena muchísimo, me ayudan mucho a elegir nuevos temas, a irle buscando y a ir escarbando a esta cuestión de vivir y de convivir que es tan complicada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que tengas una maravillosa vida. Bye.